he venido resaltando el aprecio que podemos tener sobre la Sagrada Liturgia. Dios nuestro Señor ha querido dejar en medio de nosotros un instrumento precioso mediante el cual Él nos asegura y nos garantiza que va a actuar la Sagrada Liturgia. Es un espacio que Dios nos abre en el tiempo en el que nos da la oportunidad de introducirnos, para que en ese espacio que se nos abre podamos nosotros vivir cara a cara un encuentro con el Señor, donde el Señor seguramente derramará sobre de nosotros tantas gracias y bendiciones, según su corazón, según su misericordia, según su voluntad, que nosotros posiblemente no alcancemos a comprender, no alcancemos a valorar. Cuando Jesús hizo su obra aquí en la tierra, nos dejó la salvación y nos dejó a la iglesia, y nos ha dicho que por medio de la iglesia nos ha dejado el camino de la salvación. Para aquellos que nacemos más allá del tiempo en el que vivió Jesús, más allá del espacio en el que estuvo Jesús, nos dejó un camino. Acércate a vivir la experiencia de Dios a través de la Sagrada Liturgia. Y la Sagrada Liturgia por excelencia, que nosotros bien lo sabemos, es la Santa Misa. Y a partir de la Santa Misa, el sacramento de la confesión, la celebración del bautismo, la recepción de la primera comunión, la recepción de la confirmación, la santa unción de los enfermos, el sacramento del matrimonio y el orden sacerdotal. Pedirle a Dios que nos permita trabajar durante esta Cuaresma para que nosotros no dejemos de valorar ese camino que Jesús nos dejó, para que Él se mantuviera unido de manera personal con cada uno de nosotros. Ayer, en el Día del Señor, en el día por excelencia, en donde Él nos invita a tener una cita personal, nos decía en su palabra el camino de purificación. Jesús entra en el templo en el lugar donde está destinado a derramar la gracia de Dios, el templo donde nosotros nos introducimos a celebrar la liturgia, donde nos disponemos a encontrarnos con el Señor, vivir una experiencia de Dios. Jesús reprueba muchas actitudes que los cambistas, los vendedores de bueyes, de palomas, están llevando a cabo en ese lugar. Mi reflexión sobre ello es: no pensemos que solamente Jesús se dirige a los que están en las vendimias o a los que están cambiando las monedas. Jesús se dirige a todos nosotros para interpelarnos a cada uno de nosotros cómo nos estamos acercarnos a relacionarnos con Dios de manera especial, cómo estamos nosotros relacionándonos con Dios en su templo. Y la invitación de la Iglesia en esta tercera semana de la Cuaresma: busquemos la purificación. Es importante pedir a Dios que nos ayude a purificar nuestra forma de relacionarnos con Él, nuestra forma de vivir la fe. Cuando acabó la pandemia, pensamos que las cosas iban a volver a la normalidad.
Pensamos que la gente iba a regresar a las iglesias y uno de los grandes lastres, y yo soy el primero que me confieso de ello, son las transmisiones. Ahora ya hay hermanos que antes de la misa te mandan un WhatsApp para que pidas por su intención. Oye, ¿no sería mejor que vinieras a misa? ¿Qué es lo que vale? Tu presencia, participación, tu encuentro con Dios en la misa. ¿Y dónde está tu fe? ¿Y dónde está ese camino que Dios te dejó y que te dijo? Celebra tú, introdúcete tú en ese espacio sagrado para que puedas tener esa experiencia personal de corazón palpitante y de ojos abiertos con nuestro Señor. Y hemos despreciado, y después de la pandemia donde pensábamos que íbamos a regresar con mayor entusiasmo, con mayor fe, con mayor devoción a los templos, al contrario, los estamos dejando vacíos. Y esto viene muy acorde con lo que nos dice hoy el segundo libro de los Reyes. Naamán, el general del ejército de Siria, que gozaba de la estima y del favor de su rey, porque por medio de él el Señor le había dado la victoria a Siria, busca la sanación. Y cuando se le dice cuál es el camino de la sanación, lo desprecia. ¿Cómo? Si yo gozo de la estima y el favor del rey, si por mí ha tenido la victoria Siria, ¿cómo me dices tú que me vaya a bañar 7 veces al río? Deberías al menos de invitarme a un río más caudaloso. Deberías de mostrarme un camino más acorde a mi dignidad. Y desprecia el camino que le traza el Señor. Creo que para nosotros el camino está muy claro, queridos hermanos. Desde que se escuchan las campanas de la iglesia, el Señor nos está diciendo, ven, 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 ven. Y nosotros sabemos que Dios actúa donde se lleva a cabo la liturgia, donde se realizan los sacramentos, en donde se nos comparte en abundancia la gracia de Dios. Yo también he tratado de exhortar en estos días que valoremos todos aquellos elementos que Dios utiliza para llamarnos a estar con Él. Su casa, su altar, su presencia eucarística, los colores, el color morado que estamos utilizando en este tiempo, las flores, todos los signos visibles que Dios nos manifiesta cuando nos introducimos a celebrar la liturgia, nos quieren llevar a la gracia invisible del amor infinito de nuestro Señor. ¿Cómo los acojo? ¿Cómo acojo yo el saber que Dios nos ha puesto una parroquia? El saber que Dios me ofrece una misa diaria todos los días, sobre todo el domingo. Pero pues si no voy el domingo, ¿tú crees que voy a valorar la misa diaria? Valorar lo que Dios me ofrece cuando participo en la Santa Misa. Tantos elementos y signos visibles con los que Dios nos habla y nos abraza cuando entramos a celebrar la Sagrada Liturgia. ¿Qué tanto nosotros los estamos acogiendo? De verdad, hermanos, venimos a buscar al Señor. Y yo creo que esa es la pregunta fundamental por la cual Jesús hizo un látigo de cordeles y expulsó a los mercaderes del templo, porque es evidente que algunos que vienen al templo no buscan al Señor, no buscan tener a Jesús al centro de su corazón y de su vida, que muchas veces cuando se acercan al templo buscan exaltar su ego, buscan ser ensalzados, buscan que reconozcan sus cualidades, buscan que reconozcan su antigüedad. ¿Qué tanto nosotros nos estamos disponiendo para abrirnos a ese encuentro con el Señor a través de todos los signos que Él nos presenta en la Sagrada Liturgia? Decía también
en distintas misas, cuando el sacerdote me habla, soy capaz de escuchar la voz de Dios. Cuando un hermano nos predica la palabra de Dios, en vez de mirar al hermano, en vez de juzgar a la persona que está proclamando el salmo, soy capaz de escuchar a ese Dios que me habla por medio de su palabra, o por el hermano que está al frente predicando la palabra o proclamando el salmo, anulo la palabra de Dios. Soy capaz de escuchar a través de las voces, de la voz de la consagración, cuando el Padre me dice: este es el cuerpo, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes, esta es mi sangre que será derramada por ustedes. Soy capaz de ver más allá del pan, de ver más allá del vino y ver la sangre de nuestro Señor. Ese es el camino, hermanos. Ese es el camino que nos ha dejado el Señor y que muchas veces nosotros despreciamos, buscando otro tipo de alternativas que nos hagan más divertida nuestra relación con Dios, buscando encuentros, buscando reuniones, buscando retiros, buscando tantas actividades, cuando el Señor nos dice: este es el camino, hermano. Contempla su cuerpo, contempla su sangre que será derramada por ti, por mí, donde tú también te puedes unir a ese sacrificio salvífico, donde tú también puedes ser parte de ese acontecimiento en el que Jesús se entrega por toda la humanidad. Cuando el sacerdote coloca la gota de agua en el cáliz, somos nosotros que nos estamos introduciendo en el vino. Y una vez que nosotros nos introducimos en el vino, a ver, tú distingue, haz la prueba un día, distingue 2 o 3 gotitas de agua en una copa de vino después que has vaciado el agua en el vino. ¿Se puede distinguir? Ya no se puede distinguir. Cuando las gotas de agua cayeron en el vino, tú sigues viendo el vino, pero tu bautismo y tu fe en el sacramento te dice que hay algo más allá del vino, que ya no es vino. ¿Qué cosa es? La sangre de nuestro Señor. ¿Y la sangre de nuestro Señor para qué se utilizó? Para ser ofrecida en sacrificio y purificar a toda la humanidad. ¿Y qué crees? Si tú vives la misa con esa devoción, si tú te introduces verdaderamente a la celebración de la Santa Misa, tú te haces parte de esa sangre salvífica. Tú eres parte porque ya no te distingues. O es el Señor o eres tú. Ya no se distingue. A ver, distingue las gotas de agua de la copa de vino. Ya no se distingue. Y así debe de ser entre nosotros. Cuando nos unimos en esa entrega salvífica y nosotros también nos damos en el momento de las ofrendas, ya no deberíamos de distinguirnos del actuar salvífico de nuestro Señor. ¿Y cuántas veces nosotros somos los primeros? Que cuando vemos un hermano que no nos cae bien y vemos que va a ser el que hace el servicio, de inmediato anulamos el servicio. Estamos anulando el actuar de Dios, anteponiendo la humanidad de aquel que posiblemente no me simpatiza. Y antepongo las cosas humanas al actuar de Dios. Y cuando hacemos eso, hermanos, ponemos una barrera para que Dios siga derramando su gracia sobre nosotros. Creo yo, pues, que la invitación que nos hace hoy la palabra de Dios, que nos adentremos a vivir lo que Dios nos ha preparado para que Él se mantenga unidos a nosotros en el camino de la vida. Y eso que el Señor nos ha preparado, indudablemente, sin temor a equivocarnos, es el culto litúrgico. Es en la liturgia donde, más allá de pedirle a Dios que me haga más bueno, donde más allá de pedirle a Dios que le dé el descanso a mis difuntos, donde más allá donde Dios me dé una oportunidad de servirle, el culto litúrgico es para venir a celebrar la gloria de Dios. Nosotros venimos a celebrar la gloria de Dios y en ese celebrar la gloria de Dios nosotros nos vemos beneficiados de tantas realidades que Dios derrama abundantemente para nosotros.
Y cuando Dios nos quiera hablar a través del hermano, no antepongamos los medios humanos para recibir la gracia de Dios. Veamos en cada hermano, veamos en cada signo visible que Dios nos llama y quiere acercarse a cada uno de nosotros. Que así sea.